Sean todos bienvenidos, buenas tardes, buenos días a todas las madres espirituales, intercesores sacerdotales e invitados especiales que nos honran con su presencia a esta segunda charla del segundo bloque de charlas formativas del Apostolado María Madre de los Sacerdotes sobre el libro A mis sacerdotes, escrito por la Beata Concepción Carrera de Armida, que es nuestra patrona. Y como siempre tenemos el honor y con gran alegría presentamos al Padre David Padrón, misionero del Espíritu Santo, mexicano que radica en Roma. Él es procurador general de su orden en la Santa Sede y pues en esta oportunidad nos va a hablar, él, ¿verdad? Nos va a hacer una introducción del libro, eh, un sentido místico de la obra, ¿verdad? Es una introducción teológica que él hoy nos va a hacer y como ya había comentado anteriormente en el chat de Zoom y ahorita lo ponemos también en el chat de Facebook, que estamos en vivo, la lista de reproducción en YouTube, donde van a encontrar 3 capítulos de este libro en audiolibro para los que se les hace más fácil leer así los libros, ¿verdad? En vez de hacerlo físicamente, Ujú. poderlo escuchar. Entonces, adelante, Padre, y nos da mucha alegría y mucho gusto volverlo a escuchar y tenerlo con nosotros. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Efectivamente, como ya habíamos adelantado, pues adentrarnos en esta obra de Concepción Cabrera de Armida de la Beata Conchita, pues ayuda el que tengamos las dos partes del contexto. Por una parte, el contexto histórico que vimos la vez pasada, qué estaba pasando en el país, en México, qué estaba pasando también en la vida de Conchita, en su situación ante las obras de la cruz. Y, y es una realidad pues bastante ubicable en el tiempo, porque como veremos más adelante, pues le llamaba Conchita confidencias de Jesús a los sacerdotes, o estos mensajes a los sacerdotes coinciden con los años más difíciles de la persecución cristiana que se desarrolló en México entre los años 1926 y 1920. Inclusión a la Iglesia Católica en México había iniciado varios años antes. En esos años, pues sí, adquiere vamos a decirlo así, como una violencia, como se ensañan más las instituciones para perseguir a la iglesia y es en un momento donde, pues bueno, habrá muchos mártires y la realidad del sacerdocio, como sabemos, y de toda la iglesia, pues estaba atravesando momentos de dificultad y bueno, ahí es donde el Señor a través de Conchita quisiera que ampliáramos un poquito más la mirada para ver qué está detrás de esta obra y demos como una visión de conjunto a cuáles son los contenidos de la obra, en dónde lo ubicamos como un escrito de tipo místico y que podamos también ver, pues en general, los componentes de este texto. Pero vamos a iniciar a consagrarle este momento para que Él nos ayude pues también a recibir este mensaje que el Señor hoy nos quiera transmitir a cada uno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo, llena los fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a este Espíritu para gustar siempre del bien y os Cristo nuestro Señor. Amén. Y a ti, Virgen María, te consagramos este momento, este mes que estamos iniciando. Ponemos bajo tu intercesión maternal cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras que se encomiendan a nuestra oración, para que las presentes al Señor y se realice en ellas tu voluntad. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, Madre de los sacerdotes y del pueblo sacerdotal, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a compartir entonces con ustedes. En sus pantallas estarán viendo la presentación que vamos a realizar hoy. La obra de la que seguimos hablando es esta obra publicada con el título A mis sacerdotes, y el día de hoy teológico y hablar del sentido místico de esta obra, para ubicarla, como ya decía hace un rato, en el contexto más amplio del tipo de escrito que estamos abordando, del género literario que utiliza, del contenido de lo que podemos encontrar en él, etcétera. Lo primero que tenemos que ubicar es lo que entendemos por la experiencia mística y el lenguaje utilizado por los místicos. La palabra místico o la mística en general, no solo en la tradición eh, católica cristiana, tiene que ver con la palabra misterio. Entonces, ¿quién es el místico? Es aquella persona que tiene una experiencia de entrar en Dios. Es aquel que a través de su experiencia puede experimentar en sí mismo y traducir en un lenguaje para compartirlo la experiencia que él mismo o que ella misma ha vivido. Entonces, el místico o la mística no lo debemos confundir con la persona que tiene fenómenos místicos, que aquí traíamos en todo un discurso, porque hay grandes místicos en la historia de la iglesia que nunca tuvieron fenómenos místicos. Por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús, el Padre Feliz de Jesús Ruller, nuestro fundador. Es decir, ellos tienen una experiencia del misterio de Dios, la comparten, especialmente a través de sus escritos, pero no experimentan los fenómenos místicos que pueden ser las visiones, las locuciones interiores, las estigmatizaciones, etcétera. Y por consiguiente, puede haber personas que experimenten algunas realidades cercanas a los fenómenos místicos de la acción del Espíritu Santo en esta persona. Por ejemplo, una persona que padece esquizofrenia puede tener visiones y puede escuchar voces sin que necesariamente esto provenga de Dios, que más bien esto es fruto de una enfermedad mental que esta persona padece.
Por eso en la iglesia es tan importante el discernimiento, saber distinguir cuando una persona tiene una experiencia mística que efectivamente corresponda a la acción de la gracia del Espíritu Santo que se manifiesta en esa persona. Luego entonces, no basta que una persona diga que durante la oración recibe mensajes de parte del Señor. Esas experiencias tienen que ser discernidas a la luz de las fuentes de la revelación que vamos a ver más adelante, para ver si corresponden a la verdad revelada de la fe. Y por ello, la iglesia, en este sentido, es muy cautelosa, es muy prudente de reconocer como auténticas cualquier tipo de manifestación sobrenatural que pueda ser encaminada a declararla como una experiencia mística. ¿Ok? Acerca de la mística, tenemos grandes maestros de la vida espiritual como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, algunos más recientes, ¿verdad? Que nos van hablando de cómo es la acción de Dios en el alma de una persona y cómo hacia vías de la unión con Él. Podríamos decir también, así es, según la persona, su contexto y su personalidad, algunos rasgos particulares. Por ejemplo, una unión transformante de tipo esponsal. Aquí ubicamos a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús. Una experiencia profunda de transformación en Cristo de tipo filial, y ubicamos a santos como Charles de Foucault, Santa Teresa del Niño Jesús, que experimenta también ese ser hija muy amada del Padre, el próximo beato Moisés Lira Serafín, y a algunos les concederá esa experiencia de transformación en Cristo en clave materna. Y ubicamos aquí, por ejemplo, a Concepción Cabrera de Armida, al siervo de Dios Luis María Martínez y otros más, ¿verdad? Entonces, cada persona va a tener una experiencia de Dios que va a tratar de traducir con su propio lenguaje. Ojo, los místicos no es que tienen que andarle contando a todo el mundo las experiencias que han vivido, porque esto podría ser una presunción, que alguien llegue y diga que durante la Eucaristía ha sentido tal o cual experiencia, podría ser una manera de atraer hacia sí la atención de los demás. En cambio, cuando la experiencia de Dios y la experiencia mística es auténtica, estará el elemento del discernimiento, estará la virtud de la prudencia de por medio y sobre todo la validación de parte de la iglesia a través del director espiritual, a través de algún censor, a través de algún teólogo que analizando aquella experiencia pueda declararla que es auténtica o que no lo es. Esto sucede, por ejemplo, en las causas de canonización y de beatificación. Cuando se presenta la experiencia de un candidato al honor de los altares, con este tipo de experiencias y con este tipo de lenguaje místico, se tiene que hacer un estudio más profundo, no solo de sus virtudes heroicas, que es lo que la Iglesia reconoce. La heroicidad de las virtudes es la característica por el cual la Iglesia va a reconocer que esta persona vive el Evangelio. No lo harán santo a tal o cual candidato porque haya tenido visiones o porque haya tenido los estigmas o porque haya tenido... No, lo harán santo o santa porque vivió heroicamente las virtudes del Evangelio. Y durante la experiencia de hacer vida esas virtudes del Evangelio, esa persona pudo haber experimentado en clave
de lo que estamos hablando, experiencias de tipo místico. Y luego algunos de ellos lo transmiten a través de sus escritos. Entonces, dicho esto, vamos a dar un paso más, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos que en la fe cristiana, la revelación con mayúscula es el modo como Dios se comunica a la humanidad. Es el modo como Dios se da a conocer al hombre y a la mujer de todos los tiempos, durante toda la historia. Entonces, el Dios en el que creemos, el Dios que se nos ha revelado, por eso hablamos de revelación, ha sido ese Dios que viene al encuentro del hombre y de la mujer en su contexto histórico, en un momento determinado de la historia y en un lugar, como sucedió en el caso del pueblo judío, del pueblo de Israel, que el Señor viene a su encuentro en un momento concreto, a través de mediaciones concretas, como son primero los patriarcas, luego los profetas, los reyes, los jueces, etcétera, hasta llegar al culmen de esta revelación, cuando el Señor, el Dios que se había revelado a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Hay un texto de la Escritura que dice, de muchas maneras y a través de muchas personas, Dios fue hablando a su pueblo, pero cuando llegó el momento, lo hizo a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, el Logos, la palabra hecha carne, es la plenitud de la revelación, porque a través de él no solo Dios nos hablaba, sino que era Dios mismo, hecho hombre, hablando. Aquel que es la palabra tenía voz, voz humana como la nuestra, y así como me están escuchando ustedes a mí a través de estos artefactos tecnológicos, en ese sentido, las personas que vivieron con Jesús, sus contemporáneos, lo escucharon con sus oídos, lo tocaron con sus manos. Entonces, la plenitud de la revelación la tenemos en Cristo. Después, la iglesia recibe eso que llamamos nosotros el depósito de la fe, es decir, lo que han venido creyendo los cristianos desde los discípulos y los apóstoles, y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta llegar hasta el día de hoy. Estamos en el siglo XXI. Bueno, todo este, digamos así, dinamismo de revelación por el que Dios se comunica con nosotros se da a través de tres fuentes: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. El depósito de la fe, lo que nosotros como cristianos, como católicos estamos llamados a creer, está contenido ahí, en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Entonces, la Sagrada Escritura, todos tenemos en nuestra casa, espero, una Biblia que tiene 73 libros, que tiene 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, que están inspirados por el Espíritu Santo a los autores de esos textos sagrados, que bajo la inspiración del Espíritu Santo pusieron por escrito ese texto, divinamente revelado. Entonces, la fuente principal para nosotros de la revelación es la Sagrada Escritura. Luego la tradición, es decir, lo que se ha venido transmitiendo, eso quiere decir tradición, ¿verdad? La transmisión de la fe de una generación a otra, lo que ha venido compartiendo una generación a otra, cómo ha venido evolucionando el modo de razonar la fe. Entonces, pues es interesante ver cómo
Por ejemplo, si yo ahorita por un trabajo que estoy haciendo, digo, la teología del sacerdocio ministerial hoy es herencia de lo que decían los padres de la iglesia en el siglo cuarto. Y entonces, ya desde allá hay elementos que hasta el día de hoy, como en una cadena ininterrumpida de testigos, han ido transmitiendo esta fe. Eso es lo que llamamos tradición, con mayúscula, ¿verdad? La tradición. Y el magisterio de la iglesia, pues es donde los pastores, el papa y los obispos, como sucesores de los apóstoles, cumplen una de las funciones de su ministerio, que es la de enseñar. Entonces, fuera de estos tres elementos, Sagrada Escritura, tradición y magisterio de la iglesia, nosotros encontramos después otros tipos de ayudas, vamos a decirlo así, para nuestra fe, para creer, donde entran, por ejemplo, las devociones. El Santo Rosario, pues no lo encontramos, ¿verdad? Así como tal en la Sagrada Escritura. En la tradición, pues aparecerán elementos sobre la devoción mariana, aparecerán ya después santos que lo promovieron, ahí entra ya en la tradición. En el magisterio de la Iglesia, Juan Pablo II tiene una exhortación apostólica que se llama Rosario in Virgine Mariae. Entonces, hay una devoción que tiene sus fundamentos en la tradición y el magisterio de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, porque el Ave María, sabemos bien, y el Padre Nuestro, pues son, en la primera parte del Ave María y el Padre Nuestro son textos eminentemente bíblicos. Entonces, ahí encontramos en estas fuentes algo que para nosotros, pues es común, como es la devoción del Santo Rosario. Pero ¿qué pasa? Que luego tenemos lo que se llama las revelaciones privadas. Y aquí es donde entra esta obra que estamos analizando, o que estamos empezando a analizar, ¿verdad? Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido recordadas, ojo, no pertenecen al depósito de la fe, ¿ok? Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Entonces, no es que la revelación viene a completar la revelación privada, viene a completar lo que está en el texto de la Escritura, ¿no? Viene a ayudar a vivir más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, que técnicamente en latín se llama eso, el sensus fidelium, sabe discernir y acoger a Cristo o de sus santos a la Iglesia. Me detengo aquí un poquito. ¿Por qué? Porque luego, a veces, de buena fe, ¿verdad? Pero podemos caer en excesos, donde, pongo un ejemplo, está un proceso abierto de un siervo de Dios tal que tuvo revelaciones privadas. Ok, el proceso de beatificación está abierto, o sea, esta persona puede ser apenas un siervo de Dios, ni siquiera declarado venerable. Pero él tiene unas revelaciones donde el Señor le habló sobre la adoración de los Reyes Magos. Vamos a poner este ejemplo, es más sencillo. Y entonces, bueno, a este
místico, que están estudiando sus escritos como parte del proceso y demás, pues en esas revelaciones él dice que los Reyes Magos fueron 7. Bueno, dice que fueron 7. Si yo vamos a decirlo así, me caso con ese mensaje de esa revelación privada y digo, no, es que lo dijo el siervo de Dios fulano de tal. Pero a ver, que eso no viene en la Biblia, que eso no le aumenta ni le quita nada a lo que está escrito en la Escritura. ¿Estoy obligado a creer lo que dice el siervo de Dios tal? No, no, porque no forma parte del depósito de la fe. Por eso lo puse ahí en negritas, ¿verdad? Y mucho menos si es una persona que ni siquiera está beatificada ni canonizada. ¿Por qué? Porque mientras la persona no esté ni beatificada ni canonizada, la iglesia no se ha pronunciado sobre la autenticidad de esas supuestas revelaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos llamados a creer? El depósito de la fe. ¿Dónde lo encontramos? En la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la iglesia. Si yo no creo algo que está en el depósito de la fe, entonces estoy en riesgo de herejía. Si yo no creo en la maternidad divina de María, pues entonces sí, estoy en riesgo grave de cometer una herejía. Pero a ver, si yo no creo en la devoción del santo pañalito del niño Jesús, no estoy en riesgo de herejía, porque a lo mejor la devoción del santo pañalito del niño Jesús, que le fue revelada, estoy poniendo ejemplos caricaturescos, obviamente, que le fue revelada a la monjita Sor Benedictina en el siglo XVII, pues la iglesia las aprobó, pero eso no me obliga a mí a creer en esas apariciones o en esas revelaciones. ¿Ok? Quiero que distingan lo que es depósito de la fe y lo que no es. Porque luego caemos en excesos. Por ejemplo, el grupo de la Divina Estrella de Belén, que sigue las revelaciones de la sierva de Dios, Mariquita Pérez, pues en sus escritos, ¿verdad? Hay unas oraciones tan bonitas que entonces ya no vamos a rezar la liturgia de las horas, pero vamos a rezar los textos de la sierva de Dios, Mariquita Pérez. A ver, atención. Por muy bonitas que estén las oraciones de la sierva de Dios, Mariquita Pérez, no pueden sustituir los textos de la Escritura con los que ora la iglesia. Si esto se lleva a un extremo, se puede caer en un cisma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me estoy desviando de estar en comunión con la iglesia. Y por eso tenemos que estar tan atentos de que, guiados por el magisterio de la iglesia, el sentir de los fieles sepa discernir, ¿ok? Ya hace muchos siglos un papa que existió en la iglesia que se llamaba Urbano VIII, él puso unas normas para discernir cómo hacer estos procesos, para reconocer cuándo una experiencia mística es auténtica, unos escritos son frutos de una experiencia mística auténtica y cuándo no. Por eso, si ustedes un día leen algún libro que se editó de algunas supuestas revelaciones, en la parte interior dice, no pretendemos adelantarnos al juicio de la iglesia según las decretales de Urbano VIII. Lo que viene a continuación se somete al juicio de la iglesia. ¿Ok? Desgraciadamente, pues a veces nos gana el furor, ¿verdad? Es que lo dice Conchita Cabrera. Pues sí, pero aunque lo diga Conchita Cabrera, no forma parte del depósito de la fe. Como verdad revelada, ojo, es una revelación privada. Como dice aquí el catecismo, que han ayudado a mejorar
que han ayudado a vivir más plenamente en una cierta época de la historia la fe, pero no está ni mejorando ni completando la revelación definitiva en Cristo. Es que en los escritos la, mm, de la beata, no, perdón, de la sierva de Dios, todavía no está canonizada ni beatificada. En los escritos de la sierva de Dios, Mariquita Pérez, dice que Jesús tenía los ojos verdes. A ver, ni me quita ni me pone de mi fe saber que nuestro Señor Jesucristo tuviera los ojos verdes, pero lo dice la sierva de Dios, Mariquita Pérez. Pues sí, pero eso no es un dato revelado. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, continúo con el catecismo. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Por eso, encarecidamente yo les pido que cuando llegue a sus manos un texto, el que sea, que hable de apariciones, revelaciones, supuestas locuciones, etcétera, asegúrense cuál es el proceso de discernimiento que se ha llevado para lograr una publicación. Si esta persona ha sido acompañada por un teólogo, por un obispo, si cuenta con un imprimatur, si cuenta con el juicio de la iglesia ya, porque es un venerable, es decir, la iglesia ya se ha pronunciado sobre la heroicidad de sus virtudes o no, porque luego resulta que hay causas de canonización que están detenidas y que nadie lo sabe, pero los libros de estos candidatos se siguen promoviendo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y jamás podemos poner por encima de la revelación de la que Cristo es la plenitud este tipo de revelaciones. Nunca. Por muy bonitos que sean los textos y por mucho que yo me identifique con tal o cual santo, sus escritos no pueden sustituir la divina revelación que está en la Escritura. Que luego hay excesos donde en la congregación tal, ¿verdad? No, pues en la segunda lectura vamos a poner el texto de nuestro fundador. No, porque durante la Eucaristía se debe proclamar la palabra de Dios que está en la Escritura, no el texto de tu fundador, que por muy santo que sea y que aunque ya esté canonizado y sea doctor de la iglesia, no puede sustituir la revelación que ha sido dada a través de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio. Dicho esto, ¿ok? Para poner un encuadre desde donde nos vamos a mover al hablar de estos textos, San Juan Pablo II, al inicio del tercer milenio, nos decía, además de la investigación teológica, podemos encontrar una ayuda, fíjense, una ayuda eficaz en aquel patrimonio que es la teología vivida de los santos, de los santos. Ellos y ellas nos ofrecen unas indicaciones preciosas que permiten acoger más fácilmente la intuición de la fe, que permiten acoger más fácilmente la intuición de la fe, que decía el catecismo, que nos ayudan a vivir más plenamente en una cierta época de la historia, la fe. ¿Ok? Y esto gracias a las luces particulares que algunos de ellos han recibido del Espíritu Santo, o incluso a través de la experiencia que ellos mismos han hecho. Aquí el Papa pone un ejemplo concreto de los terribles estados de prueba, como en la tradición mística se describe la noche oscura.
Muchas veces los santos han vivido algo semejante a la experiencia de Jesús en la cruz, en la paradójica confluencia de felicidad y de dolor. Quise poner el texto completo porque investigando para preparar el tema, yo había visto citado este texto, pero hasta la mitad. Pero lo quise poner completo porque, por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo II habla de este caso concreto de la noche oscura, en el caso de Concepción Cabrera de Armida, ella va a entender que Jesús le dice, quiero hacer de ti un eco de mis amores y de mis dolores. Y fíjense lo que dice abajo, la paradójica confluencia de felicidad y dolor. Papa Juan Pablo II, que seguramente fue un grande místico, pero también fue un grande teólogo, sabe entretejer con las dos cuerdas, con la teología y la mística, pues este tejido que luego nos deja en su magisterio. Dicho esto, entonces ahora sí entramos al tema que nos ocupa. El contexto vital de la Beata Concepción Cabrera de Armida cuando escribe, bueno, entre comillas, ahorita les voy a explicar por qué lo digo así, cuando escribe esta obra a mis sacerdotes. Conchita está viviendo desde 1917 la etapa de la soledad de María. Si ustedes recuerdan, y hoy es una bella coincidencia, Monseñor Ramón Ibarri González, venerable Monseñor Ramón Ibarri González, director espiritual de Conchita, muere el 1 de febrero de 1917. Hoy es 1 de febrero del 2024. Entonces, en este día, Monseñor Ibarra muere en la casa de Conchita, escondido a causa de la persecución. Conchita lo acompaña hasta su último suspiro y a partir de ahí ella empieza a experimentar en su interior los sentimientos que vivió la Virgen María después, sobre todo después de la ascensión de Jesús. Es decir, cuando ya después de la resurrección pierde cualquier tipo de contacto con él. Ella empieza a vivir esta etapa que será la última etapa de su vida, que abarcará 20 años, de 1917 a 1937, cuando ella muere. Estamos hablando que Conchita aquí tenía alrededor de 55 años. Entonces, vivirá de los 55 a los 75 años de edad, con su muerte, esta etapa. Bien, 10 años después, en 1927, ya ella entendiendo que el Señor la lleva por este camino de hacer de ella un reflejo de María en el misterio de su soledad, tiene unos ejercicios espirituales dirigidos por su director espiritual en ese momento, que es el siervo de Dios, Luis María Martínez. El título de sus ejercicios será Ser Madre. Y en ellos, Conchita va a entender que en esas dos palabras, ser madre, se encuentra encerrada toda su misión en favor de la iglesia y la misión de su vida. Conchita se va a disipar ya todas esas dudas que ella tenía sobre el hecho de que si quería ser religiosa, si ya estando sus hijos y ella viuda, sus hijos ya mayores, podía irse a un convento. Ella va a entender que su misión es la maternidad, pero que es una maternidad no solamente con sus hijos de la sangre, que es una maternidad a causa de la encarnación mística recibida en 1906, especialmente hacia Jesús. ¿Se acuerdan que les dije? Gracia mística de transformación en Cristo en clave de maternidad. Y esta maternidad que Conchita vivirá hacia Jesús, luego se proyectará a partir de estos ejercicios especialmente a los sacerdotes ministros, a los presbíteros, a los obispos, a los seminaristas.
Entonces, la obra de A mis sacerdotes son escritos que ella va a recibir de parte del Señor, que van desde septiembre de 1927 hasta enero de 1931. Leyendo la cuenta de conciencia, luego uno encuentra textos después del 31 que perfectamente podrían haber entrado en esta obra, pero hasta ahí cortaron el arco de tiempo para la publicación. Ok. Ella está viviendo esta llamada de parte de Jesús a hacer eco de sus amores y de sus dolores. Y entonces el Señor le irá revelando a modo de confidencia. Es como cuando alguien dice, mira, te voy a contar un secreto, algo que es muy, muy especial para mí y que quiero que solamente tú lo sepas y que solo te lo guardes en tu corazón. Pues esta es la confidencia que el Señor le hace a Conchita de lo que siente en su corazón por los sacerdotes ministros. Y entonces la llama a hacer ese eco de los latidos de su corazón en sus amores y en sus dolores. Conchita está viviendo la plenitud de su vida, es una mujer humanamente madura, tiene 65 años de edad, está en la plenitud de su vida espiritual, ya ha tenido la encarnación mística de 1906, está viviendo la soledad de María. Y el arco de la vida de Conchita, que abarca la redacción de estas confidencias, son entre sus 65 y sus 69 años de edad. En sus escritos, estos textos es 39 al 56 de su diario espiritual, que nosotros conocemos como la cuenta de conciencia. Entonces, no es que Conchita se puso a escribir este libro así diciendo, voy a escribir algo sobre el sacerdocio. No, es fruto de su oración. Son coloquios, por eso tienen esta forma de diálogo de alguien que nos está hablando de algo que trae en su corazón, que es Jesús, ¿verdad? El primer texto, aquí en esta edición trae las fechas, es del 23 de septiembre de 1927. Conchita termina los ejercicios espirituales de ser madre, los termina el 15 de septiembre de 1927. Es decir, una semana después de terminar los ejercicios, Conchita empieza a recibir estas luces en la oración de las confidencias de Jesús a sus sacerdotes. Y esto a mí me ha hecho mucho clic, como decimos, ¿verdad? Se me hace una cosa muy lógica. ¿Por qué? Porque justamente si Conchita está viviendo este ser a imitación de María en su soledad, el misterio de Madre de la Iglesia, Conchita en sus ejercicios espirituales descubre que su misión en la Iglesia es la de ser madre, empieza a sentir el eco de los amores y dolores del corazón de Jesús, pues lo lógico era que ahí entrara en todo este discurso el tema del sacerdocio ministerial. Y como van a ver a continuación, que ahorita ya vamos a empezar a hablar del contenido de la obra y demás, pues bueno, vamos a ver todos los diferentes ángulos desde donde se abarca esta obra, el tema del sacerdocio. ¿Cuál es el mensaje que esta obra nos aporta? Pues primero, nos habla del amor de predilección del corazón de Jesús a los sacerdotes ministros, ¿verdad? Vamos a ver que allí el Señor se va a desahogar, por decirlo de algún modo, con Conchita, hablándole de lo que los sacerdotes ministros significamos para él. Es un mensaje de amor misericordioso, una prueba de la bondad de Jesús hacia sus sacerdotes, que no obstante nuestras fragilidades, nuestras inconsistencias y nuestros pecados, el Señor se confía en nuestras manos. Por otra parte, pide el Señor una reacción hacia una vida de santidad a la que los ministros ordenados estamos llamados.
Es como una llamada de atención para que reaccionemos, para que salgamos de ese letargo, ubiquemos la obra. Estamos en 1927. La iglesia, a causa de la persecución, están dispersos, los sacerdotes están dando excesos en la vida de muchos de ellos. Pues es una sacudida, es una llamada de atención hacia eso. Prevé de las luchas, las tentaciones y contrariedades que los sacerdotes ministros podemos enfrentar, y habla también de la necesidad de una renovación universal del sacerdocio. Varias veces en la obra el Señor usa la expresión de un nuevo Pentecostés y dice, vendrá a la iglesia un nuevo Pentecostés por y a través de sacerdotes santos. ¿Verdad? Luego, también ayuda a reflexionar sobre la sublimidad de la vocación a la que hemos sido llamados, los sacerdotes ministros, y recuerda los deberes de la vida sacerdotal, que nos los dicen en nuestra ordenación diaconal, que nos lo dicen en nuestra ordenación sacerdotal, pero que luego, a causa de nuestra fragilidad y de nuestro pecado, se nos pueden olvidar. Son palabras de consolación en medio de la persecución para una iglesia que sufre, la iglesia de México de los años 20, que está bajo la persecución, y expresa los sentimientos del corazón de Jesús, ¿verdad? Fíjense, este texto está tomado del capítulo 59, que le ponen por título, ¿Quiere Jesús una reacción en los sacerdotes actuales? Y dice, nadie se puede dar cuenta de las fibras que toquen estas confidencias amorosas de Jesús. Nadie puede medir el bien que harán, porque no son palabras que pasan, sino palabras con virtud, operativas en los corazones, palabras que penetran, convierten y transforman, porque no son humanas, sino nacidas del amor y brotadas del infinito amor. Ya antes explicamos el sentido, por eso me interesaba tanto poner este encuadre teológico acerca del fenómeno místico, de las fuentes de la revelación, porque sabemos ya dónde ubicamos esta obra con ese carácter, ¿verdad? Bueno, algunos temas, ya vimos cuál es el mensaje. Ahora vamos a ver algunos temas que se tocan en la obra, ¿verdad? ¿De qué se habla en este libro? Pues se habla del origen del ministerio sacerdotal y de la vocación sacerdotal. Habla sobre la importancia de la oración en la vida de los ministros ordenados, el amor a la Eucaristía, la devoción filial a María, la vida interior, la necesidad de coherencia y de fidelidad. Habla también de la fragilidad y de las inconsistencias de los sacerdotes, de los pecados de los sacerdotes y de la necesidad y urgencia de la conversión. También de las virtudes teologales, especialmente de la humildad y de la pureza, y de la imperiosa necesidad de la transformación de los sacerdotes en Cristo, ¿verdad? Este señor que está aquí en sus pantallas es Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores. ¿Quién fue Leopoldo Ruiz y Flores? Leopoldo Ruiz y Flores no fue un director espiritual de Conchita, pero como lo ven ahí, era un obispo. Él fue un amigo de Conchita. Entonces, Conchita y él tenían conversaciones no en plan de dirección espiritual, sino de amistad. Y Conchita le empieza a leer a él lo que el Señor le va revelando en la oración acerca de los sacerdotes. Y entonces, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores tiene esta intuición de decir, oiga, esos escritos le podrían hacer mucho bien a todos los sacerdotes. Y él es el que se va a encargar de ordenarlos y de irlos publicando. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando les presenté la obra, les decía que hubo primero una publicación en 3 tomos, a mis sacerdotes 1, a mis sacerdotes 2 y a mis sacerdotes 3. Luego, perdón, la recolección en un solo tomo, que es este que yo tengo aquí, a mis sacerdotes. Y la última edición, la más reciente, que se llama Sacerdotes de Cristo,
donde ya hay un estudio sistematizado y una presentación mucho más ordenada de los textos que a continuación vamos a ver. Pero bueno, en la presentación a la edición de 1929 que hace este personaje ilustre, el señor Leopoldo Ruiz y Flores, dice, si a la luz de esta obra se preguntan, ¿qué debo hacer por Dios en las presentes circunstancias? ¿Qué debo hacer por mi alma? ¿Qué debo hacer por el prójimo? Será imposible que no le den a Dios mayor gloria, que no se santifiquen de verdad y que no sean apóstoles dispuestos a dar su sangre y su vida por sus hermanos. Las primeras ediciones tenían una leyenda que decía, edición estrictamente reservada para los sacerdotes. Y de hecho, las primeras ediciones se hicieron en latín. ¿Para qué? Para salvaguardar lo delicado del argumento y quiénes eran sus efectivos destinatarios. Ahora que ya la Iglesia ha reconocido la santidad de Conchita en su beatificación, que el proceso sigue abierto hacia la canonización, pero que ya sus escritos han sido reconocidos como parte de la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Pues podemos tener acceso más fácil a estos escritos. Pero es importante que al acercarnos a estos escritos lo hagamos teniendo en mente, teniendo en cuenta que los principales destinatarios son los sacerdotes ministros, pero que si ustedes están viviendo una espiritualidad de maternidad sacerdotal, de interceder por los sacerdotes, pues sepan a qué estamos llamados los ministros ordenados. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Y no solo a través de esto, digo, podríamos ir a otras fuentes, a lo que dice la teología sobre el sacerdocio ordenado, a lo que dice el magisterio de los últimos pontífices acerca de los sacerdotes ministros. Es decir, que nos hagamos una idea de lo que encierra el sacerdocio en la iglesia. Y también así que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, vivamos nuestro propio sacerdocio bautismal, al que todos hemos sido llamados a vivir también desde nuestro particular estado de vida. Ahora, voy a hacer una presentación rápida de texto de cuál, de esa edición que ven en sus pantallas. Aquí ahorita, bueno, yo lo tengo en italiano, pero es la edición que ven en su pantalla. Esta es la edición más reciente que se llama Sacerdotes de Cristo, que es el libro A mis sacerdotes, pero ya organizado por temas, de manera que, pues, a diferencia de esta edición, donde los textos estaban así cronológicamente como Conchita los fue recibiendo, este es un trabajo que el padre Juan Gutiérrez, que en paz descanse, misionero del Espíritu Santo, hizo para sistematizar por temas toda la obra de Conchita. En esta edición también ustedes pueden encontrar una introducción teológica del Padre Juan, de la que también yo les estoy compartiendo ahora, y una introducción del contexto histórico del Padre Carlos Francisco Vera, misionero del Espíritu Santo, doctor en Historia de la Iglesia, que él hace también sobre la obra. Entonces, la primera parte, el libro lo dividen en 5 partes. La primera parte se llama Llamado al gozo del Padre. ¿Y de cuáles son los subtemas en ese apartado? El sacerdote elegido desde la eternidad en Cristo Jesús, en el seno de la Trinidad, elegido en Cristo, esposo de la Iglesia, que el seminarista tenga una idea elevada de la grandeza del sacerdocio. Luego, la segunda parte se llama consagrado en el fuego del Espíritu. ¿Cuáles son los subtemas ahí? Consagrados en virtud de la ordenación sacerdotal, consagrado para la Eucaristía, de la Eucaristía al cuerpo místico, consagrados para el ministerio de la palabra. La tercera parte se llama enviado en el poder del Hijo, y ahí habla de la perspectiva de la fecundidad del Padre, como los sacerdotes ministros estamos llamados a ser padres también.
enviado por la Iglesia, sede de la Trinidad, y enviado para la caridad, el vivir para el sacerdote. La cuarta parte habla sobre el amor desordenado de sí mismos. Se tocan ahí los temas sobre la concupiscencia y los pecados de los sacerdotes y el sacerdote de frente al perdón divino. Y en la quinta parte se habla del sacerdote transformado en Cristo y ungido por el Espíritu. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de la transformación en Cristo? Cómo Cristo crucificado es el modelo de la transformación del sacerdote en él, la transformación de Cristo en clave mariana. Estamos llamados a transformarnos en Cristo como María y en María. La transformación en Cristo de los obispos, la absoluta necesidad de la transformación de Cristo por el rol que el sacerdote tiene durante la Eucaristía, cómo el Espíritu Santo es quien realiza la transformación en Cristo por medio de las virtudes, la fecundidad espiritual del sacerdote es fruto de la transformación en Cristo y por último, la finalidad de la transformación en Cristo, que es la unidad en Dios. Si ustedes se fijan, por decirlo de algún modo, los temas como que van subiendo de tono, ¿no? O sea, nos van presentando desde el origen de la vocación sacerdotal, cómo se recorre la vida del sacerdote, ministro, en favor de la iglesia, la misión a la que es enviado, su paternidad, las fragilidades que puede conocer esta respuesta, pero termina lanzando hacia lo más alto de la llamada, que es la santidad, en pocas palabras, ¿verdad? Que estamos llamados a vivir los sacerdotes ministros en favor de la iglesia. Bien, bueno. La idea de hoy era empezar a abordar esta obra desde una perspectiva teológica, encuadrando el lenguaje místico y bueno, como siempre, dedicamos una hora más o menos al contenido y luego lo rico es también abrir al diálogo, ¿verdad? Si hubiera alguna pregunta, si hubiera algún comentario, algo que aclarar, pues bueno, estamos pues precisamente para esto en este momento. Padre, pues yo le quiero agradecer, muy interesante el tema. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a San Luis Potosí, donde Sí. está la congregación de las religiosas, ¿verdad? Y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Ujú, pues me parece magnífico, ¿no? Todo lo que usted nos expresa acerca de la labor que tuvo Conchita, ¿no? Y de todo lo que se manifestó Dios en ella. ujú. Muchas gracias, Rosa. Hola, padre, buenas tardes. Padre Lidia. Pues muchas gracias por la charla. Me parece súper interesante y sobre todo la primera parte del sentido místico, de cómo Ujú, entenderlo, porque a veces nuestras devociones sí corren ese riesgo de ser como confundidas y eso ujú, me dio mucha luz el cómo lo expresó en cuanto que existen lenguajes, ¿no? Y entonces tenerlos muy en cuenta para pues, nuestro crecimiento, nuestro discernimiento ujú. propio, ¿no? Eso me gustó mucho. Sí, yo lo que mencionaba también es como
hay que aprender a distinguir los géneros literarios, ¿verdad? Si uno lee, por ejemplo, esta obra de Conchita, a mis sacerdotes, les digo, tiene este tono muy coloquial, como de alguien que te está platicando, ¿verdad? Lo que trae en su corazón. Em, en el caso de, por ejemplo, si nosotros leemos a Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual o en la Llama de Amor Viva, pues él a través de una poesía, en la poesía trata de expresar su experiencia mística, pero luego va explicando en el texto lo que se refiere con las metáforas que él utiliza como poeta, ¿verdad? Si nosotros leemos un texto de Cardenal Martini, por ejemplo, que es un gran biblista, pues es un género literario más académico, entonces, o homilético, dependiendo del texto que estemos leyendo de él. Entonces, o vamos a tener un texto que parece que estoy escuchando una homilía, o vamos a tener un texto que parece que estoy escuchando una clase. Entonces, es necesario que ubiquemos también este tipo de elementos al acercarnos a una obra de un autor, el que sea, ¿verdad? Para poder también ubicar el texto en su contexto y luego dónde se ubica dentro de lo que ya hablamos, ¿verdad? Este texto forma parte del depósito de la fe, sí. ¿Por qué? Porque es un evangelio, por ejemplo, ¿no? Leo Juan capítulo 15, pues es el evangelio. Entonces, divina revelación, Sagrada Escritura, depósito de la fe, punto. Estas son las cartas de la Beata Ermengarda a su director espiritual, donde habla de una manifestación del niño Jesús. Revelación privada, no es depósito de la fe, género literario, carta, lo ubico en su contexto, en la Edad Media, en el siglo XIII, etcétera, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que nos ayuda mucho al acercarnos a los textos para también saber discernir cómo y desde dónde podemos acercarnos a ellos. Y recuerden lo que les dije, cualquier devoción que se desprenda de una revelación privada auténtica que ya ha sido reconocido por la Iglesia, no va a aumentar ni va a perfeccionar la revelación en Cristo, va a ayudar a vivir la fe en un contexto histórico determinado. ¿Ok? Por aquí en el chat, ah, la pregunta que hace Eli dice, había leído que se tiene pensado postular a Conchita como doctor de la Iglesia. Sí, bueno, ya son varias las voces que hablan de esta inquietud. Miren, lo primero que hay que hacer es que Conchita llegue a la canonización y pues en eso estamos trabajando, ¿verdad? Pero pues eso depende de todos, de que promovamos, que se dé a conocer, que se interceda, que a través de su intercesión el Señor nos regale algún milagro y que luego la iglesia lo apruebe para que Conchita llegue a ser santa. Una vez que sea santa, se tendría que hacer una postulación para el doctorado, es decir, en este caso, los obispos, un buen número de obispos, tendrían que tener esta inquietud para que el Papa pueda abrir la causa de un posible doctorado de la Iglesia. ¿Y de qué va a depender? Pues bueno, de qué se trata, quiénes son los doctores de la Iglesia, para empezar. Los doctores de la Iglesia son santos y santas que a través de ellos, de sus escritos, el Señor ha establecido lo que se llama una eminente doctrina, es decir, sus escritos forman parte de la tradición de la que hablábamos hace rato e iluminan al pueblo de Dios con su doctrina. Entonces, si los escritos de Conchita son conocidos solo por la familia de la Cruz, pues pueden ser muy bonitos, pero no está haciendo un aporte a la Iglesia Universal.
Pero si ya Conchita, y sobre todo después de la beatificación, se está dando a conocer más, sus escritos se están traduciendo a otros idiomas, se están haciendo estudios de profundización al respecto y entonces ya ahora encontramos gente que está haciendo o que ha hecho tesis doctorales, tesis de licencia teológica sobre los escritos de Conchita, entonces se prende un foquito que dice, aquí hay una doctrina que está iluminando a la iglesia en su conjunto, no solo a la espiritualidad de la cruz, no solo a la familia de la cruz. Entonces, hay la posibilidad, sí, sí existe, la posibilidad está abierta, pero repito, se tiene que llegar primero a la canonización y después abrir la postulación de un doctorado de la iglesia que lleva todo un proceso, que pide que sea hecha por la voz de los fieles y manifestada a través de sus legítimos pastores, que le pidan al Santo Padre la apertura de un proceso de doctorado. Así es como se hace más o menos el proceso, que puede llegar a hacerlo, por supuesto que puede llegar a hacerlo. ¿Cuándo va a ser? ¿Quién sabe? Pero la posibilidad está abierta. Padre, yo tengo un video de YouTube que usted hizo de la encarnación, la experiencia de la encarnación espiritual de Conchita, Ujú, eh, eh, que bueno, los recomiendo. Yo se lo pasé a Giselle, ujú. porque fue cuando yo lo conocí hace poquito, lo vi. Entonces, está muy interesante. Lo hizo al parecer en el Paso, Texas, no acuerdo Mm, qué año, pero bueno. Es como muy recomendable que lo veamos, dura 2 horas, entonces está muy bien qué explicado. bueno. Gracias, Lidia. Bueno, solamente para decir cómo vamos a proceder en las próximas charlas formativas de este año escolar, digamos. En las próximas vamos, me gusta el interés que está suscitando el texto. Giselle me decía que ya lo están haciendo a modo de audiolibro. Algunos de ustedes seguramente ya lo tendrán, lo estarán leyendo o ya lo habrán leído. Lo que voy a hacer en las próximas charlas va a ser tocar un tema desde cómo lo presenta el texto a mis sacerdotes. Así como vieron, ¿verdad? Que está la llamada en las 5 partes. No voy a alcanzar a desarrollar las 5 partes, obviamente, porque no nos da el tiempo que tenemos para ello, pero sí vamos a tomar algunos de estos temas para que tengan una idea aproximada de la totalidad de la obra, ¿verdad? Y bueno, yo creo que iremos también dando pistas pues, de cómo irlo haciendo como una lectura orante, de cómo irlo haciendo como una lectura también espiritual, de cómo esto nos puede ayudar también a nosotros primero, ¿verdad? En la vocación que cada uno de nosotros ha recibido, o a la maternidad sacerdotal, o a la intercesión sacerdotal, en el matrimonio, en la vida consagrada, etcétera. Y luego, cómo eso pedirlo para los ministros ordenados, ¿verdad? Porque yo digo, si ustedes tienen esta vocación y este apostolado tiene esa finalidad, pues bueno, a través de estos escritos, pues saber qué pedir, ¿verdad? Por por sus sacerdotes, ¿verdad? Saber cuál es esa llamada, hacia dónde va orientada esa vocación, pues de la que ustedes ya en cierta manera están siendo parte al ofrecer sus oraciones, al ofrecer su vida por los sacerdotes, ¿verdad? Por los seminaristas, por las vocaciones. Y que cuando decimos, Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes, ¿qué quiere decir eso, verdad? O sea, pues no es nada más tener más número, sino también lo que implica para el sacerdote ministro estar respondiendo al Señor en la vocación que ha recibido, ¿verdad? No sé si hubiera alguna otra pregunta.
Yo otra pregunta. Sí. El apostolado, bueno, yo lo conocí a través de de mi parroquia, que si hay una unificación como apostolado pues, internacional, de que sigamos una espiritualidad o simplemente es por la misma acción de orar por los sacerdotes. No sé si me expliqué. Sí, aquí yo dejaría el micrófono a Giselle para que ella nos cuente este apostolado, ¿verdad? Cómo nace, cómo se forma. Y ya después yo digo una palabra sobre cómo son diferentes apostolados, pero tienen una misma finalidad. Pero bueno, Giselle, si tú quieres. Tu micrófono, Giselle, por favor. Mis disculpas. La verdad no hay una unificación de apostolados de maternidad espiritual o intercesión sacerdotal. Ellos han venido naciendo por el, la escucha al llamado de la Virgen en Medjugorje, que ella, pues en la mayoría de sus mensajes al final dice oren por sus pastores, oren por sus sacerdotes y también por el documento, ¿verdad?, del Vaticano, que se llama Adoración Eucarística para la santificación de los sacerdotes y maternidad espiritual, donde allí pues ya el Vaticano aprueba la maternidad espiritual y motiva a toda clase de mujeres, ¿verdad? Que en cualquier estado que esté, unirse al rezo por los sacerdotes y por la Santa Iglesia. Entonces, así es como nosotros nacimos, estamos nosotros dentro de la Legión de María Alemania, ¿verdad? Y de allí es donde vienen todas las gracias para este apostolado. Otros apostolados pues están llamados, ¿verdad? Dentro de otros movimientos, dentro de la iglesia. Pero sí, este apostolado o los apostolados se han creado en fechas recientes, porque todo esto de la maternidad espiritual es reciente. Este documento del Vaticano es de fecha 2007, del año 2007, entonces pues estamos todavía en formación, ¿verdad? Estamos aprendiendo y eh, pues hay mm, sacerdotes que nos ayudan al impulso, ¿verdad? De esta tarea eh, tan importante en la iglesia, que es rezar por los sacerdotes y la Santa Iglesia. Entonces, así es como estamos nosotros aquí en Alemania, ¿verdad? Dentro del movimiento de la Legión de María. Es un apostolado mariano, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos marianos. Y nos alegra que el padre David Padrón pues nos apoye para darnos más amplitud, más conocimiento sobre toda esta tarea tan elevada que nos tiene la Virgen, ¿verdad? Porque poquito a poco vamos descubriendo, solamente como un comentario, eh, estoy ahorita, su servidora, haciendo el audiolibro de a mis sacerdotes y personalmente para mí fue un impacto, ¿verdad? El hecho de leer los sentimientos tan profundos del corazón de Jesús hacia sus hijos predilectos. Y pienso yo que es diferente el hecho de cómo se toma el leer por un sacerdote que el libro, que leerlo una madre espiritual
o un intercesor sacerdotal. Son diferentes formas de percibir el mensaje. Y por eso es tan importante, ¿verdad? El hecho de tener, de tenerlo a usted, padre, porque nos va eh, pues aclarando mucho y eh, ahí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? La humanidad del sacerdote. Y también la esperanza que nos da nuestro Señor de que no todo está acabado, ¿verdad? Que Él nos dice nada de miedos, que aquí estoy yo, con María, con el Espíritu Santo, con mi corazón y con la cruz. ¿Qué temes? Entonces hay una esperanza, ¿verdad? Y esto es lo que, a pesar de que hay una realidad, con el sacerdocio también hay una esperanza y en esa esperanza estamos nosotros, ¿verdad? Ujú. Somos parte porque nos involucramos a interceder por ustedes los sacerdotes. Y yo agregaría que, bueno, este tema de la maternidad sacerdotal, pues es un tema que ha estado presente en la historia de la Iglesia de diferentes maneras, ¿no? Eh, por ahí el padre Bernardo Olivera tiene un libro que se llama Espiritualidad y Mística Maternal, ¿verdad? Bueno, donde él pone tres ejemplos de esta espiritualidad en tono maternal. Uno de ellos, pues, es la Beata Concepción Cabrera. Pone a un monje y pone, pues, a una laica también, madre de familia, mucho más reciente, ¿verdad? A Telma. La pone ahí desde la experiencia que ella comparte. Yo creo que el tema se puso sobre la mesa, si ustedes recuerdan, entre el 2009 y el 2010, Su Santidad Benedicto XVI declaró el año sacerdotal. En ese momento se celebraba el 150 aniversario de la muerte del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que es el patrono de todos los sacerdotes. Primero era de los párrocos, luego ya extendieron el patronazgo a todos los sacerdotes. Y a partir de ahí, como ya decía Giselle, pues se ha ido saliendo subsidios. Está este que habla, el que decía Giselle, adoración eucarística por la santificación de los sacerdotes y la maternidad espiritual, que este lo pueden incluso descargar de internet. Pero pues en la iglesia hay esa mm, urgencia, necesidad, inquietud de orar por los sacerdotes. Aquí en el chat, Paulo César Tapia nos recuerda, ¿verdad? Que desde la Sagrada Escritura Jesús dice, oren porque la mies es mucha y los obreros pocos. Jesús mismo en la última cena, en la oración sacerdotal, cuando está en el Evangelio de Juan diciendo, Padre, te pido por estos que tú me has dado, etcétera, etcétera. Digo, bueno, hay una inquietud y, pues como bien sabemos, el Espíritu Santo va suscitando carismas en su iglesia como Él quiere y donde Él quiere. Entonces, ha habido una multiplicación de diferentes apostolados que están haciendo este trabajo, esta misión de oración por los sacerdotes. Em, y bueno, hay unas espiritualidades, vamos a decirlo así, más afines con este carisma. En este caso, la espiritualidad de la cruz es una de ellas, pero yo hace poco, la semana pasada, me sorprendí porque eh, en una semana me llegaron tres libros que hablaban sobre la maternidad sacerdotal, ¿no? Me llegó precisamente justo el libro de Telma, que habla sobre, se llama Una gracia mariana, ejercitaciones marianas y maternas. Me vinieron a hacer una consulta sobre una venerable sierva de Dios mexicana y su biografía se llama Una madre sacerdotal. Y ella fundó una congregación que también tienen la espiritualidad en Jesús sacerdote. Y bueno, ella desde su ser de religiosa hizo una obra especialmente para los sacerdotes enfermos y ancianos. Su causa está abierta, es una religiosa mexicana
Y luego también en internet encontré a la sierva de Dios, digo, ahí buscando y eso, María Teresa Carloni, que es una sierva de Dios italiana, que también tiene textos sobre el sacerdocio y sobre la maternidad sacerdotal. Entonces, me llamaba la atención eso, decir, es algo que el Espíritu está suscitando en la iglesia y para la iglesia, y que bueno, que ahora sí, como le dijo Jesús a Nicodemo, el Espíritu, el viento sopla y no sabes ni de dónde viene ni a dónde te lleva. Entonces, yo creo que es una vocación que en los últimos años ha ido ganando como mucha más visibilidad en la iglesia y que como la misma iglesia lo propone, pues ahí tenemos ejemplos de santos, de otras personas que a lo mejor no están en proceso, pero incluso el texto presenta algunos varones viviendo esa vocación también de paternidad espiritual o eh, de esta ofrecimiento de la vida por los sacerdotes, ¿no? Entonces yo creo que más que institucionalizar, por decirlo así, en un solo movimiento y decir, este es el movimiento de oración por los sacerdotes, pues el Espíritu ha ido soplando aquí y allá y ha ido suscitando en muchas personas este deseo de vivir esta gracia de maternidad sacerdotal, esta gracia de orar por los sacerdotes, que es una tarea y es un compromiso, ¿verdad? Porque, pues bueno, como decía Giselle, yo les comparto brevemente una experiencia, ¿verdad? Que digo, me, me- me da pena que quede grabado, pero bueno, este, pues yo al principio tenía resistencia de leer el libro sabiendo de lo que se trataba, ¿no? Entonces, pues yo siendo misionero del Espíritu Santo, teniendo como fuente carismática los escritos de Concepción Cabrera, híjole, pues si decías que eso me va a comprometer, ¿verdad? Ya no voy a poder sacarle vuelta. Entonces lo empezaba y lo dejaba, lo empezaba y lo dejaba. Pero siguiendo la lectura continua de la cuenta de conciencia, que llevo ya varios años en eso, pues llegó el momento en que llegué a los escritos de 1927 y dije, David, de esta sí no te escapas, ¿verdad? Entonces, pues lo empecé a leer, ¿verdad? En ese tono de lectura continua. Claro que siendo una lectura continua, pues Conchita mete un texto sobre el sacerdocio, luego habla de su familia, luego habla de sus directores espirituales, luego habla de sus retiros, etcétera, ¿no? Entonces, pues como a mí me gusta también todo esto de la investigación y demás, pues yo me fui a cotejar con la edición anterior, que ya ni supe dónde la dejé, pero bueno, aquí está. Y me fui a cotejar con a mis sacerdotes y luego con el de sacerdotes de Cristo. Y para mí pues fue una riqueza empezar a descubrir pues como los diferentes ángulos desde donde se puede enfrentar y profundizar esta obra. Y bueno, como yo también ya les compartía, pues actualmente estoy haciendo un trabajo para un doctorado sobre teología del sacerdocio ministerial en clave pues ya más rigurosa de la teología. Entonces, pues como que todo se va complementando, ¿verdad? Porque yo justamente esta semana leí en un manual de teología cómo el sacramento del orden sacerdotal fue madurando desde la iglesia primitiva, pues, todo va abonando a ir pues comprendiendo y tratando de vivir esta vocación, ¿verdad? Así. Y bueno, pues por eso digo, es un compromiso que yo espero que todos nos vayamos haciendo, vayamos en ocasiones, una llamada. No todos están llamados a esta maternidad espiritual hacia los sacerdotes. Habrá quien la tenga más vocación a orar y servir a los enfermos, habrá quien la tiene más hacia los que están encarcelados, habrá quien la tiene más, etcétera. Pero en esta pluralidad de carismas, el Señor ha suscitado en la iglesia
pues el deseo de personas de ofrecer su vida y ofrecer su oración y todo por los sacerdotes ministros. Y ustedes están aquí, ¿verdad? Entonces, ese es fruto de la acción del Espíritu Santo y de lo que va suscitando en su iglesia. Padre, aquí en Bien, Facebook, bueno, ya nos pasamos. Giselle Ujú, Vargas Alvarado le ujú. manda saludos desde Costa Rica. Ella es miembro del Apostolado de la Cruz y pregunta si ya Conchita es beata y como usted dice, ya la iglesia aprobó sus escritos, porque a sus cuentas de conciencia no se tienen acceso solo por otros como la obra eh, de la cruz de Jesús del Padre Juan, pero ahí no están en su totalidad. Ujú. Pues mira, gracias por los saludos. Yo creo que son dos causas, ¿verdad? La primera de ellas es por un motivo práctico. O sea, la cuenta de conciencia impresa en su totalidad es muy grande, o sea, son 66 tomos. Entonces, el motivo práctico de que ustedes saben que imprimir un libro cuesta mucho. Ahora, imagínense hacer un tiraje de 1000 copias de la cuenta de conciencia, sería imprimir 66.000 libros, ¿verdad? Para poder imprimir todos los volúmenes. Entonces, un día una persona llegó y me dice, padre, quiero comprar, ustedes habrán visto que existen las obras completas de Teresa de Jesús, las obras completas de San Juan de la Cruz. Me dice, quiero comprar las obras completas de Conchita Cabrera. Y le digo, ay, pues, disculpa, Leo, pero pues son tantos los escritos de Conchita que, que no los puedes tener en un solo volumen, ¿verdad? Entonces, es como si dijeras, pues, ¿por qué no todos tienen la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Pues ¿quién te la compra? O sea, ¿quién la compra completa, la Suma Teológica? O las obras completas de San Agustín. Pues vas y te compras el de Trinitate o vas y te compras las Confesiones, pero no te puedes comprar la obra completa de San Agustín porque son muchísimos volúmenes. Ese es el motivo práctico. El segundo, pues es simplemente por la razón de que no se ha impreso para la divulgación. El padre Juan Gutiérrez, en un esfuerzo titánico que le llevó muchos años de su vida, hizo ese resumen, entre comillas, de la cuenta de conciencia de Conchita en esa colección que se llama Cruz de Jesús y que es un muy buen extracto de la cuenta, resumido en 13 volúmenes que incluye un volumen introductorio, un volumen de índice analítico y uno de índice temático, si no mal recuerdo. Entonces, digo, pues es ya un buen esfuerzo de hacerla accesible, ¿verdad? Ahora, yo les digo, si alguien se va a meter a leer la cuenta de conciencia de Conchita, como decimos en México, a la brava, pues sí le serviría por lo menos que tuviera una guía de lectura. Ya el padre René Carrera y otros misioneros están haciendo talleres de lectura de la cuenta de conciencia, pero tienen como texto el de Cruz de Jesús, no la cuenta de conciencia como tal, porque repito, la cuenta de conciencia completa no está impresa para su venta y su divulgación, por lo que ya explicaba al inicio de la respuesta. Imprimir 1000 cuentas de volúmenes, si estuviera cada volumen, ¿verdad? Así. Entonces, por motivos prácticos, por motivos también de índole económica, pues es al de Cruz de Jesús, que es un texto muy válido que si bien no es la cuenta completa, pero lo tienen ahí, ¿verdad? Y otra cosa también, yo les digo, si quieren leer la cuenta, si le dedican, que les gusta 15, 20 minutos al día, va a llevar varios años leerla completa, ¿verdad?
por eso. Bien, pues yo creo que nos podemos detener aquí, si no hubiera ninguna otra pregunta, agradeciendo su atención y bueno, pues pidiendo al David, Señor su hola, bendición para poder. buenas tardes a todos. David, ¿sabes qué? Mi pregunta, Sí, este, ¿dónde puedo conseguir el libro este de los sacerdotes acá en voy- Argentina? Lo ajá, voy a ver si está disponible seguramente o por ¿Por Amazon Amazon o por...? o por estas cadenas así donde están los libros. Está editado por la editorial La Cruz, pero ya hay otras Sí, editoriales que lo han publicado. que lo tienen. Ah, Sí, perfecto, sí, perfecto. sí. Sí, me eh, interesa muchísimo leerlo y acompañar en tus charlas con la lectura. exacto. Y bueno, como ¿Mm? decía Giselle, se está grabando como audiolibro, que es un recurso, ¿verdad? Sería bárbaro. Para irlo Es- descargando. Pero Entonces, Giselle tiene que terminar todavía o me podés mandar Giselle de a pedazos. Sí, sí, te voy a mandar, Telma, la lista de reproducción en YouTube. Ah, Ahorita bien, hemos hecho 3 capítulos, pero bien. continuamos, ¿verdad? Mm. sí. Buenísimo, gracias, genial. Ah, Y bueno, yo nada más un comentario, digo, en México tuvimos la gracia de que, bueno, eh, varias personas hicieron un esfuerzo y en el año sacerdotal, el libro de sacerdotes de Cristo se le regaló a todos los sacerdotes de México. Se hizo un tiraje especial para que cada sacerdote tuviera ese libro y se les envió a todos los sacerdotes. Entonces digo, sí, sí ha habido estos esfuerzos de difusión. Sé que ya está traducido al inglés, sé que ya está traducido al polaco. Creo, me habían dicho que estaban trabajando ya la traducción al portugués, al italiano obviamente ya está también. Pero bueno, es como para darnos una idea de cómo se ha ido pues también extendiendo y dando a conocer este escrito de la Beata Conchita. Bueno, pues si les parece, terminamos. Pedimos la bendición al Señor y encomendamos pues a cada sacerdote que conocemos, que el Señor nos ha confiado, que el Señor nos ha regalado, ¿verdad?, en nuestra vida. Y pues que también cada uno de nosotros vivamos el sacerdocio bautismal, es la principal vocación de cada cristiano, donde podamos hacer vida también desde nuestra ofrenda de cada día la respuesta a la vocación que el Señor nos ha regalado. Que el Señor esté con ustedes, con tu que el espíritu. Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz, y guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén.